Bueno, ahora pasamos a un panel que nos provoca y nos invita a ver en perspectiva el año 2024, los desafíos y oportunidades para la República Dominicana. Los expertos que tenemos hoy en nuestra mesa nos ayudarán a dar un paso adelante y tener la comprensión de qué será, qué pasará con la República Dominicana en el 2024. Visión 2024, perspectiva para la República Dominicana es nuestro panel. Con nosotros está el señor David Lahoz, quien es politólogo, también abogado. También tenemos a la señora Ibelice Sorop, quien es la presidenta del Colegio Dominicano de Economistas. Pasamos con la primera pregunta con la señora Sorop, y es ¿cuál es la perspectiva económica para la República Dominicana en este 2024? ¿Y cuáles son esos indicadores a los que tenemos que prestar atención? Digamos que la inflación, no sé cómo irá la tasa de política monetaria que tanto nos preocupa a los ciudadanos comunes. Díganos, ¿qué piensa de esto? Sí, gracias por la invitación. Como presidente del Colegio Dominicano de Economistas, nosotros siempre estamos debatiendo eso de los indicadores económicos, siendo el Producto Bruto Interno el indicador por excelencia para uno comparar cómo anda la economía, tanto a nivel nacional en el contexto internacional. Si nosotros analizamos este indicador, el Producto Bruto Interno viene de la sumatoria del consumo, sea público-privado, de la inversión, sea también público-privado y la privada nacional o extranjera. Y así vemos como en una economía cerrada, ¿qué nos ha ocurrido? Nosotros nos hemos convertido los dominicanos en potenciales consumidores y en la inversión el fundamento clave ha sido la inversión extranjera. En esa dinámica de esa inversión extranjera, en donde hay tantas facilidades y atractivos para que vengan inversionistas, nos dificulta a nosotros captar a veces los recursos que se requieren de forma que podamos tener un consumo de mejor calidad en la vida dominicana. Eso nos ha ocurrido por décadas. Y si no cambiamos el panorama, vamos a continuar con la misma dinámica. En ese aspecto, si nos vamos a una economía abierta, donde están las exportaciones y las importaciones, siempre vamos a tener una balanza comercial deficitaria, negativa, porque siempre generamos ingresos de divisas, pero eso está en manos de los inversionistas extranjeros. Y a la hora de nosotros ver todos esos beneficios de ese crecimiento del PBI, que en principio de año estuvo en 1%, rondando ya a la salida en un tipo de crecimiento que estimamos que cerrará en torno a 2.5 o 2.6%, y proyectamos que si se cambia con reformas fiscales, entre otras, podríamos proyectar en la economía dominicana un crecimiento estimado de un 4%. Es un gran desafío para el gobierno dominicano aplicar una política fiscal y una política monetaria, una política sectorial, entre otros, que afectan todo el acontecer dominicano, de manera que pueda de una forma u otra sentir el pueblo dominicano que tiene un mejor acceso a la canasta familiar, a aquellos bienes que nosotros todos necesitamos en el día a día, en donde el transporte se ha convertido ya en el segundo renglón de dolor de cabeza luego de la alimentación, y en donde el consumo del combustible, los tipos de salarios, de sueldos, o sea, tenemos que hacer un buen rediseño de forma que el 2024 podamos tener ese crecimiento estimado de un 4%, siempre y cuando tenemos en cuenta que esa política monetaria sea bien coherente con la política fiscal y con la política de cada hogar, porque en cada hogar, día a día, tenemos que tomar decisiones económicas, tanto a nivel de persona como familia, y si empresario de empresario. O sea, tenemos que
analizar todos esos indicadores económicos, poner una línea base y planificar por lo menos mejores proyectos con un seguimiento de esa inversión pública, de forma que podamos poder tener un mejor año económico en el 2024. Siendo así, el panorama económico pudiera influir a nivel político. ¿Cómo lo ve usted, señor Laos? Bueno, con un año electoral que tenemos para el 2024. Esa es la premisa base, será un año electoral. Ahora, desde el punto de vista de la economía, hace un buen tiempo que en República Dominicana se maneja el criterio de que la actividad política es a la vez una actividad económica. Es decir, el proselitismo electoral crea una dinámica económica. Todos los partidos se ponen en movimiento y ese activismo político también incide sobre la economía y muchos dicen que de forma positiva. Entonces, no es tanto el problema de si el año es electoral o no, sino si en términos económicos sería un año bueno. Nosotros entendemos que es muy difícil llegar a la meta de un crecimiento de un 4, eso será un poco difícil, porque tenemos una economía basada en el endeudamiento externo. Y ese endeudamiento externo crea cargas cada vez mayores al Estado Dominicano porque hay que pagar intereses, hay deudas que se vencen y hay que o pagarlas o renegociarlas. Entonces, eso es una espada de Damocles para la actividad económica. Tenemos un comercio con Haití de entre 1.200 y 1.400 millones que por el problema en la frontera se ha caído y eso es una baja en los ingresos nacionales. Tenemos el turismo que aunque se anuncia que podríamos eventualmente, si no llegar, por lo menos acercarnos mucho a los 10 millones de turistas en el país, la realidad es que no hay una cuantificación económica determinada de qué dinero es el que realmente entra al país por la actividad turística, exceptuando lo que se paga como impuesto de entrada. No se cuantifica porque no se ha potenciado la economía dominicana, los sectores productivos dominicanos, hacia el turismo de manera tangible, de que pueda ser medible. Por ejemplo, el Banco Central se le ha pedido que incluya una sección para que, por ejemplo, determine la cuantía de los recursos que el sector de la cultura genera, el sector del arte, y todavía no se consigue. Entonces sería importante porque estaríamos hablando de una producción local importante, la que generaría la cultura, la llamada economía naranja, como se le llama. Y eso todavía no hay mediciones precisas y entonces eso impide planificar, impide que sepamos las fortalezas y las debilidades que tenemos en esa área y es un inconveniente. El otro es el tema agrícola. No hay una política agropecuaria que pueda también medirse en qué es nacional y qué es del exterior, porque se habla de que nosotros no producimos pollo, sino que ensamblamos pollo, que ensamblamos huevo. Entonces eso no se mide, ni hay un plan, una política pública encaminada a disminuir esa dependencia en insumos que tenemos del exterior, cuando sabemos que tenemos la capacidad en nuestro país de mejorar esa situación, pero no es ese el plan. Todos los gobiernos vienen, y este no es la excepción, con un club de amigos que hay que ayudarlo con darle facilidades para la importación, y eso implica el que hay que descuidar a los productores nacionales, y este es otro problema también que pende sobre la economía dominicana, de modo que no se puede hablar en términos auspiciosos de la economía dominicana.
nosotros más que del turismo dependemos de las remesas de los dominicanos ausentes. La verdadera producción de la economía dominicana no es local, está en el exterior y son nuestros dominicanos ausentes. Esos son los que más contribuyen con la balanza de pago por encima del turismo, por encima de la demás producción nacional. Entonces, ¿qué quiere eso decir? Que no hay la debida orientación desde el Estado dominicano para que tengamos una economía sana, sino que son factores exógenos las más de las veces la que dice por dónde va la economía dominicana. Tenemos una globalización no declarada, no organizada, no estructurada en la economía dominicana, y esto, unido al factor de la inestabilidad que de por sí implica un proceso electoral, podría ser de mucha dificultad para establecer que pueda existir un crecimiento el año próximo en nuestro país. Ahora pasamos a Gustavo Olivo, quien es el director adjunto de acento.com.do, para que nos trate un renglón que es vital para la República Dominicana, y es el sector educación. En este sentido, en el 2023 hubo grandes desafíos, violencias en las escuelas, que hubo hasta casos de muerte de niños, también errores en los libros de texto, evaluaciones diagnósticas que identificaron una brecha socioeconómica que impacta el aprendizaje. En fin, tenemos muchos problemas, muchos desafíos en el sector educación. ¿Qué pudiera traernos el 2024 en ese sentido, Gustavo? Bueno, en el sector educación hay muchas cosas que arreglar, podemos decir, que corregir, que mejorar. Lo de los errores, primer punto, en los libros de texto. No es algo nuevo, hay que decir, es la verdad. Incluso el ministerio sacó a colación que hubo textos de pasadas gestiones, pasados gobiernos, que también estuvieron plagados de errores. Incluso eso fue una respuesta a unas empresas que en esta gestión no fueron contratadas y que empezaron a criticar y atribuir los errores al hecho de que ellos no hicieron los textos, pero le sacaron a colación que sí hubo texto con error. Pero eso no debe ocurrir bajo ningún concepto. Una medida que me parece correcta del ministerio, que fue contratar, por ejemplo, a la Academia de Ciencias, a la Academia de la Lengua, a las universidades, y yo creo que ahí tiene que hacerse un trabajo de común acuerdo entre esas entidades contratadas para redactar los libros de texto y el MINER, cuidando en próximas ediciones que los libros no salgan con tantos errores, porque eso es fatal. Lo otro es la seguridad en las escuelas. Tenemos un cuerpo incluso policial dedicado a la seguridad escolar, pero parece que ahí tienen que hacerse ajustes en el sentido de que muchas veces el problema no está incluso dentro de la propia escuela, sino en el entorno. Entonces hay que trabajar de común acuerdo entre, de nuevo, las autoridades del MINER, ese cuerpo de policía escolar y la policía en general, ¿no? Porque muchas veces el niño puede ser que tenga seguridad dentro del recinto si se toman las medidas para evitar que alguien vaya con un arma blanca o cualquier objeto punzante, e incluso se han dado casos, no son tan comunes, de que un niño lleva un arma, porque niño ya grandecito, no adolescente, porque la tomó de alguien en la casa o porque una persona en el lugar donde vivía se la facilitó, y eso es terrible, porque donde menos debe haber violencia es en una escuela, se supone, ¿no? Entonces el MINER tiene grandísimos retos por delante, porque ya no hay excusa con el asunto del dinero. Recordamos que desde la gestión del presidente Medina se empezó a entregar el 4% del PIB, y eso es mucha plata. Hubo un trabajo que se hizo en la construcción de escuelas, que todavía hay algunas que se están construyendo, reparando. La parte que falta, y que las autoridades han dicho que están trabajando en eso, es fortalecer a los docentes, prepararlos mejor. Hay una entidad que es el ISFODOSU, el Instituto de Formación Salomé Ureña,
que esa entidad Infodoso está haciendo una gran labor. De hecho, he conversado y entrevistado a los futuros docentes, jóvenes, muchachos y muchachas, y la formación es bastante buena. Creo que no será cosa todavía de un año que se corrijan todos los errores que arrastra nuestro sistema educativo, pero el MINED tiene que adelantar el paso, tiene que apurar el paso porque, como he dicho, ya no es un asunto de recursos, ya no pueden alegar falta de recursos, hay dinero, pero deben mejorarse la calidad educativa para que no salgamos tan mal en las evaluaciones, tanto nacionales como internacionales, como la prueba PISA, por ejemplo, que siempre quedamos en los últimos lugares, y eso es una vergüenza que siga ocurriendo, porque de la formación de nuestros estudiantes en la educación preuniversitaria dependerá la formación de los futuros profesionales en las universidades. Si una anda mal, la otra arrastrará parte de esas deficiencias, y eso hay que corregirlo. Y ese es uno de los grandísimos retos que tendrá el año 2024 en República Dominicana. El 2023 tuvo muchos factores externos a nivel global que afectaron la economía. Una guerra Rusia-Ucrania que ya lleva cerca de 2 años, guerra Israel en la franja de Gaza. ¿Cómo, señora Ibeliz, usted entiende que estos factores externos continuarán afectando o impactando la economía, en este caso, de República Dominicana? De una manera controversial. Nuestro país está dentro de mayores tendencias de crecimiento económico a nivel hasta del mundo. O sea, si nos ponemos a ver, en el 2023 la economía mundial tuvo muchas controversias y problemas geopolíticos y comerciales derivadas de las confrontaciones que han existido en Ucrania, en el Medio Oriente, y los cuales nos afectan. En ese aspecto, nosotros como economía dominicana siempre hemos estado abiertos a nuevas alianzas, nuevos modelos de que nos permitan sobrevivir, reinventarnos. Por ejemplo, vemos como en el sector turismo hemos dado un hito histórico como nunca en años anteriores. En la parte educativa no es que estamos tan bien, pero por lo menos no bajamos de una manera drástica, al contrario, mejoramos un peldaño a un costo bastante elevado. De forma que si todos, en vez de a nivel de todos los sectores, criticar, decir, fastidiar, diría yo fastidiar, porque es mejor construir que no colaborar a nivel mundial, de manera que el panorama pueda cambiar. Pero estos factores externos, ¿entiende usted que pudieran afectarnos en este 2024 o pudiera disminuir ya el impacto? Nos afectan. Ahora bien, no nos afectan de una manera tan negativa como va a ocurrir en el contexto mundial, que la mayoría de las economías van a crecer por debajo de lo que crecieron en el 2023, mientras que se proyecta que nosotros vamos a mejorar. El compañero de la voz decía que era difícil llegar a un 4. Si nosotros los economistas y dominicanos todos nos alineamos hacia un nuevo paradigma, que tenemos que cambiarlo desde la pandemia, ya todo ha cambiado, hasta el enfoque de cómo ver la economía. Ya la economía siempre le hemos visto que la macroeconomía, las decisiones que afectan a la colectividad, la microeconomía, a la gente en particular, a los empresarios. Ahora tenemos que entrar en el debate de la mesoeconomía, de cómo es la relación entre lo público y lo privado. O sea, si yo como empresaria o como persona pago impuestos, pago tasas, pago intereses, tengo mis egresos para el Estado debe de devolverme seguridad y aquellos bienes que individualmente o de manera empresarial no podamos solucionar, y ahí vienen las famosas alianzas estratégicas pública y privada, los fideicomisos que tienen el tema de que ha sido como una forma de ver de qué manera la población siente
que hay como una correspondencia, pero debe de haber mayor transparencia, mayor facilidades. Es un año electoral, el año 2024, en donde van a haber muchas dádivas, muchas compras de conciencia. Entonces, a nivel político eso debe de trabajarse muy bien. El dominicano debe de pensar no en este momento, sino en que su decisión es fundamental para que los destinos del país sean como lo que uno desearía de bienestar. En la medida que aceptan una dádiva por un momento, se compromete toda la economía para los 4 años. Entonces, esa estabilidad, esa transparencia, ese combate a la corrupción que debe de comenzar desde el hogar, se debe de tener mucho en consideración. Entonces, esa parte externa, nosotros somos un país muy pequeño, nos afecta. Ahora tenemos unas infraestructuras y un lugar, como decía Pedro Mir, que no hay un país en el mundo como el de la República Dominicana. Siempre con esa calidad humana, con esa forma a veces hasta ingenua, en donde se aprovechan mucho los extranjeros de nuestros recursos, de la naturaleza, de las personas, y valorar. Nosotros como dominicanos tenemos que unirnos, tener una identidad dominicana que políticamente contribuya a que esa inversión pública no sea solo que el Estado invierte, vamos a darle todos un seguimiento, de manera que se mejore esa calidad del gasto y que el que cometa algún delito, alguna indelicadeza, tenga sus consecuencias, porque legalmente tenemos todas las leyes, los reglamentos, los procedimientos. Ahora, cuando se evidencian los hechos, no tomamos acción. Entonces nos quedamos en ese círculo vicioso de peor calidad de vida. Entonces todos unidos debemos de ir tomando conciencia, de forma que a la hora de tomar una decisión, con los pocos recursos y lo demasiado que la misma naturaleza nos ha dado, nos permita planificar, organizar, administrar, evaluar y hacer un modelo de desarrollo local en beneficio de la población dominicana. Y hablando de esos factores externos, hay uno que lo tenemos muy cerca y es Haití. Cuéntenos de la OAS. ¿Qué piensa usted de cómo evolucionarán las relaciones bilaterales República Dominicana-Haití con todo lo que tuvimos en el 2023, la situación de la construcción de un canal de riego, el cierre de la frontera? Hubo muchas situaciones en el 2023 entre Haití y República Dominicana. ¿Cómo pudiera esto evolucionar en el 2024? Mire, usted ha hecho una pregunta muy interesante, porque nosotros nos caracterizamos como país por improvisar. Y el DER-CAFTA, yo creo que es el mayor compromiso económico que desde el inicio de este siglo ha tenido la República Dominicana. Y se esperaba que este tratado de libre comercio jalonara a nuestra economía hacia adelante, en el sentido de que los bienes y servicios que produce República Dominicana debían llegar, teniendo como tope el año 2025, al estándar internacional. Y luego de llegar al estándar internacional, ser capaces de producir en cuanto a precio y calidad de los mismos. Sin embargo, nosotros no hemos trabajado debidamente el contenido del acuerdo, y la estrategia del gobierno dominicano se limita a tratar de obtener una prórroga en la aplicación de ese tratado que a partir de 2025 regirá de pleno derecho en la República Dominicana. Por ejemplo, en ese ámbito nos falta una ley de etiquetado. La ley de etiquetado es la que dice el contenido de cada bien que se coloca en la góndola o que se ofrece en el mercado dominicano. Nosotros no tenemos esa ley, y eso implica
que los demás firmantes del tratado de ERE-CAFTA a partir de 2025 podrán exigir que se saquen del propio mercado dominicano productos dominicanos que no cumplen con el estándar internacional de etiquetado. Pero yo creía que Indocal... Y eso es muy grave. Pensaba que Indocal planteaba algunas, bueno, serían normativas, ¿verdad? El tema es que el Indocal es el órgano técnico del sector calidad de República Dominicana. Entonces, en tanto y cuanto órgano técnico, lo que hace es que verifica el cumplimiento de esa normativa. Es decir, que el Indocal será el instrumento que los firmantes del ERE-CAFTA emplearán para establecer que República Dominicana no cumple con las normativas de etiquetado que contempla el tratado. ¿Por qué? Porque eso implica educación económica, eso implica asistencia a la pequeña y mediana empresa dominicana, que son las que más problemas tienen en ese sentido. Entonces, esto no se ha hecho, nos queda el 24, que es el año electoral, pero a partir del 1 de enero del 25 tendremos eso encima. ¿Qué implica esto? Que Haití es nuestro principal socio comercial, es el que está más cerca de nosotros y es el que nos permite tener una balanza de pago que sobrepasa el 90% a nuestro favor. Entonces, una política basada en el interés nacional de parte del Estado Dominicano debería contemplar el tener un mini tratado con Haití, para usar un término, en donde la economía bilateral de República Dominicana con Haití no esté sujeta a los vaivenes políticos, porque si nos ponemos a ver, quizás República Dominicana tenga razón en las quejas que tiene con el problema de frontera, tanto en cuanto a límites fronterizos como el tema migratorio. Pero esos son dos temas de política internacional que nada tienen que ver con el comercio. Entonces, el gobierno dominicano ha cometido el error de meter el comercio, de meter la economía dentro de dos problemas políticos que nada tienen que ver con el comercio. Entonces, el Estado dominicano tiene que hacer un esfuerzo en 2024 por restablecer el comercio con su socio estratégico más cercano, que lo es la República de Haití. De no hacerlo, yo creo que a partir del 25 se nos vendrían muchas cosas al piso, porque los socios centroamericanos van a exigir que se cumpla a pie juntilla ese acuerdo. Y sabemos que, por ejemplo, Costa Rica es capaz de producir pollo de mejor calidad y a la mitad del precio que lo hace Dominicana. Igual con los huevos, igual con las demás carnes. Y en un sistema de bienes y servicios muy amplio. Y esto podría ser una pesadilla para el productor local. En principio sería bueno para los consumidores, pero no sé qué tan bueno podría ser para los impuestos del gobierno dominicano, porque ahí hay una serie de exenciones que implican el que la carga fiscal del Estado dominicano podría disminuir grandemente, porque si el productor dominicano deja de producir, tampoco tiene que pagar impuestos, o simplemente deja de pagar impuestos, al tiempo que el desempleo aumenta. Y esos serían dos factores explosivos para la economía dominicana. De modo que deberíamos esperar que el gobierno dominicano haga los esfuerzos del lugar por regularizar sus relaciones económicas con Haití, o por lo menos deslindar lo político de lo comercial. Vamos a pasar a Gustavo. Gustavo, el sector salud, también muy importante. Este 2023 hubo desbordamiento de los hospitales con el tema del dengue, centros de salud que están en un remozamiento eterno, como está pasando en San Pedro de Macorís con el MUSA, y la gente tiene servicios de salud deficientes en muchas zonas del país. Entonces, en ese sentido, en 2024, ¿seguirán siendo estos desafíos para República Dominicana en términos de salud? Bueno, yo lo que espero que eso sí es verdad que se puede corregir. Es decir, lo de los hospitales, se supone que el MUSA y otros más fueron intervenidos incluso del pasado gobierno. Y no encuentro ninguna
excusa para que no se terminaran esas intervenciones en esos hospitales y fueran puestos en servicio como se debe, a menos, y eso yo no he visto que se ha explicado, se hallaran algunos errores estructurales en la reparación y entonces se tengan que corregir. Así es el caso también del hospital, un hospital importantísimo. Tú hablaste del MUSA de San Pedro, pero el Cabral Ibáez de Santiago, un hospital universitario, que llevan años en una intervención y todavía no se termina por completo. Pasaron varios gobiernos y yo no sé por qué ocurre eso. No creo que sea recurso, porque en esos casos las diversas gestiones de gobierno han buscado recursos extraordinarios. Ahora se tiene el instrumento de los presupuestos extra que hacen extraordinarios, ¿verdad? Que hacen, una vez ya puesto en marcha el presupuesto nacional, cuando hace falta dinero para algo, se convoca en la Cámara y se somete un proyecto de un presupuesto complementario, como se llama. Entonces, no hay excusa. Lo del dengue, por ejemplo, se sabe que somos un país tropical. Ese es un mal endémico, eso va a estar aquí siempre. Entonces, la campaña de educación sobre el dengue debe ser permanente. En otros países de la región es permanente, no solo cuando llegan a la época de calor, las lluvias, sino permanentemente debe educarse a la gente de la prevención respecto a los criaderos de mosquitos y el dengue. Igual las demás enfermedades, que ha habido muchos casos, todo ese tipo de cosas es prevenible si se trabaja, ¿verdad?, antes. O si es que por una razón viene de otra parte, entonces hay que enfrentarla y enfocar los esfuerzos en la región, en la ciudad, en donde están apareciendo los casos. Yo creo que ahí también las autoridades no lo hicieron tan bien en salud. Ojalá que en este año sí las cosas, se tome el toro por los cuernos, como se dice, las cosas se hagan con antelación, se dé el debido seguimiento y se planifique bien. Bueno, ahora para cerrar, todos nuestros panelistas respondan esta misma pregunta, un mensaje para la población dominicana, haciendo como una interconexión entre las informaciones que hemos tratado el día de hoy. ¿Cuál es su mensaje para el pueblo dominicano este 2024? Muy breve, señor Laos. Bueno, yo diría que el mensaje no es para el pueblo dominicano, porque el pueblo dominicano siempre se porta bien. Siempre que hay elecciones, vota con mucha precisión. El problema está en el conteo, el problema está en los resultados. Entonces la clase política dominicana es la que debemos decirle junto al gobierno que por favor que no defrauden al pueblo dominicano en 2024, porque el que ha depositado su confianza en la oposición como el que ha depositado su confianza en el gobierno espera diafanidad, espera respeto. ¿Mensaje para el 2024, doña Belice? Yo le hago un llamado al pueblo dominicano de que tengamos la racionalidad económica con conciencia social hacia mejores destinos para la economía en el 2024. Seamos transparentes, evitemos la corrupción y recuerden que en este mundo cada vez que uno hace una acción, nadie se va sin tener sus consecuencias. Aunque no sean formales y de manera visible, nadie se va sin pagar las que ha hecho en este mundo. Por eso, esas decisiones económicas que cada uno tomemos, que sean hechas de acuerdo a nuestros recursos que tengamos disponibles, y podamos satisfacer nuestras necesidades humanas y todos unidos con el Estado dominicano, con las alianzas que hagamos con otros países, con los mismos inversionistas extranjeros, realizar reformas que nos lleven a que aunque tengamos ese endeudamiento, esos confrontamientos de fuera que nos afectan en la economía nacional, de manera local podamos todos tener una vida mejor, con una mejor calidad, educada, actualizada y tomando en cuenta esa parte tecnológica de inteligencia artificial que debemos de tener muy presente para que nosotros lo dominemos a ellos y no la inteligencia artificial a nosotros. Seamos más humanos. Gustavo. Bueno, el pasado solo sirve como referencia para uno mejorar hacia el futuro, y mejorar el presente y el futuro. O sea, uno no puede estar lamentando, recordando lo mal que tuvo una cosa
E incluso tampoco lo bueno, porque con lo bueno que se hizo antes no se hace nada ahora, que no sea darle seguimiento. Entonces, el 2024, pienso que esos temas, en el aspecto de la salud, de la educación, deben ser abordados desde el principio y buscar las correcciones del lugar. No hay que olvidar que 2024 es un año especial porque es un año electoral. Ahí el gobierno, no solo en salud y educación, sino en la economía especialmente, aunque no me preguntaste de economía a mí, pero en economía, y aquí están personas que saben de esas cosas, suele de cuidarse muchas veces el control, el rigor, ¿verdad? Y se cometen excesos. De hecho, el economista, historiador Bernardo Vega, en una ocasión, habló en un año electoral, hace ya varios periodos, que habían desguañangado la economía. ¿Por qué? Porque esos controles, a veces, esa austeridad necesaria, evitar los excesos para no aumentar el déficit fiscal, muchas veces se descuida en tiempo de elecciones porque hay que poner dinero a rodar, porque hay que tener a la gente contenta, hay que subsidiar para evitar cualquier cosa, se sobrecargan muchas veces quizás el sistema eléctrico para evitar apagones, y la gente eso le cae bien y le gusta, pero muchas veces el gobierno no tiene los recursos para sostener eso en el tiempo. Y muchas veces lo que viene después de ese periodo de alegría o de festividad o de todo está bien, es que viene lo que llaman la cruda realidad. Y entonces hay que hacer recortes, vuelven los apagones, hay déficit en instituciones, se atrasan cosas que se están haciendo, algún programa, un proyecto. Entonces, en ese aspecto, sobre todo, mantener la disciplina, mantener la vigilancia. En el caso, por ejemplo, de la transparencia, que ha sido una de las banderas de este gobierno, y hay que reconocer que se ha hecho un gran esfuerzo para que mucha gente no se pase de contenta y meta la mano donde debe meterla. En un tiempo de elecciones, de campaña, también hay gente que quiere aprovecharse por la confusión, el ruido. Entonces, el presidente sobre todo debe mantener la firmeza y evitar que sus funcionarios quieran aprovechar el ruido de la campaña para hacer de las suyas, que nunca debe ser, ni en campaña ni fuera de campaña. Ok, pues muy buenas noches. Gracias a todos nuestros panelistas por haber dado de su tiempo y de su preparación toda esta información que hemos tenido el día de hoy para tener una perspectiva de cómo vendrá el 2024 para República Dominicana en términos económicos, políticos y sociales. Buenas noches. Bueno, hemos llegado ya a la despedida de este programa. Agradecemos su sintonía, estar esta hora con nosotros viendo el contenido que preparamos para ustedes. Esperamos que haya sido de su agrado y que haya aportado un granito de arena en la sociedad. Así que esperamos su sintonía la próxima semana. Gracias. Estuvo con ustedes Odalis Castillo.